Hola chicos, mi nombre es Kevin Alejandro Chicino y estoy con mi compañero. Yo no soy Piraceo. Nosotros somos del Colegio Trinidad Camacho Pinzón y hoy venimos a presentar un tema complicado, fácil, difícil. Bueno, este tema es el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Pero no se preocupen porque acá estamos nosotros para despejar sus dudas, entonces espero que lo disfruten. Gracias. Bueno chicos, antes de empezar el tema vamos a contarles una breve historia del movimiento rectilíneo sobre cómo fue que se originó y quiénes fueron sus autores. Bueno, el teorema de la velocidad media fue el teorema de mayor éxito intelectual de los denominados calculadores del Merton College de la Universidad de Oxford en la primera mitad del siglo XIV. También estuvo muy presente en escritos de personalidades importantes de la Universidad de París como Nicole de Oresme, usando un lenguaje cinemático y simplificado. El teorema establece que un cuerpo en movimiento uniformemente acelerado recorre en un determinado intervalo de tiempo el mismo espacio que sería recorrido por un cuerpo que se desplazara con velocidad constante e igual a la velocidad media del primero. Más tarde, este teorema comprendía la base de la ley de la caída de los cuerpos de Galileo. Hoy sabemos que las principales propiedades cinemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que aún se le atribuye a Galileo por los textos de física, fueron descubiertas y probadas por los académicos del siglo XIV. Ya con esta breve historia entramos a una de las ramas del movimiento rectilíneo uniforme. Galileo fue el primero en definir el movimiento rectilíneo uniforme y lo definió de la siguiente manera: movimiento igual o uniforme, entiendo a aquel en el que los espacios recorridos entre intervalos de tiempo son constantes. Dicho de otro modo, es un movimiento de velocidad constante. Tal y como lo dijo Galileo, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta, en el cual la velocidad es constante, es decir, que la razón del desplazamiento entre el tiempo es constante. Características del movimiento rectilíneo uniforme: la velocidad es constante en el tiempo, así como la velocidad instantánea y media en cada unidad de tiempo que transcurre. El móvil se traslada una distancia fija. La aceleración es cero entre el punto donde se inicia el movimiento y el punto donde finaliza. La velocidad no aumenta ni disminuye. Se dice que la longitud recorrida por un móvil es proporcional al tiempo que pasa, es decir, a mayor tiempo, mayor espacio recorrido, y a menor tiempo, menor espacio recorrido. La trayectoria recorrida siempre es en forma de línea recta. Condiciones del movimiento rectilíneo uniforme. Para que un cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme es necesario que se cumpla la siguiente relación: B igual a x menos x0 sobre t menos t0 igual a constante, donde x es la posición del espacio y t es el tiempo. Entonces sería b, que sería la velocidad, es igual a x, que sería la posición del espacio final, menos la posición del espacio inicial, que sería x0, sobre t, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial. De esta condición llegamos a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que sería x igual a x0 más b por t menos t0, donde x0 es la posición del instante en t0 y x es la posición del instante en t. Esto quiere decir que si conocemos la posición de x0 en el instante t0 y sabemos cuál es la velocidad, podremos conocer la posición x en cualquier instante de t. No olvides fijarte bien en las unidades que utilizas y de convertirlas si es necesario. Veamos un ejemplo. Imagínate que estás en un carro robótico. Para que tenga una velocidad constante de 10 metros por segundo, puedes calcular a qué distancia desde el punto de partida estará luego de 30 segundos. Bueno, el ejercicio nos da la velocidad, que sería igual a 10 metros por segundo, la posición inicial del carro, que es 0 metros, el tiempo inicial, que es 0 segundos, y el tiempo en el que el carro se va a mover, que serían 30 segundos. Aplicando la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, nos daría x igual a 0 metros más 10 metros por segundo por 30 segundos menos 0 metros. Esto nos daría x igual a 0 metros más 300 metros igual a 300 metros. Entonces, x es igual a 300 metros. A los 300, al transcurrir 30 segundos, tu carro se habrá desplazado 300 metros. Bueno chicos, ya que mi compañero les explicó el movimiento rectilíneo uniforme,
Ahora les voy a explicar otra de las ramas del movimiento rectilíneo. Y este es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Bueno, ¿qué es este movimiento? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración que interviene y considerada constante es la que corresponde a la gravedad. Bueno, desde el punto de vista de la dinámica también puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado. Bueno, ahora les voy a explicar las características de este. Las principales características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son: el movimiento siempre transcurre a lo largo de una línea recta. La segunda, la aceleración del móvil es constante tanto en magnitud como en dirección y sentido. La tercera, la velocidad del móvil aumenta o disminuye linealmente. Bueno, ahora les voy a explicar para poder hacer ejercicios con el movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado. Les voy a explicar las fórmulas, algo muy importante para poder hacer ejercicios. Como hemos visto hasta ahora, la aceleración es la expresión de la variación de la velocidad respecto al tiempo y la podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. Bueno, para que queden claro, la aceleración en física es un cambio de velocidad, puede ser en dirección, en sentido, en módulo, etc. Pero siempre va a haber un cambio de velocidad y en este momento como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un ejemplo sería, por ejemplo, un automóvil yendo en una autopista recta, por eso se llama rectilíneo y con aceleración constante, puede ir a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, va subiendo su velocidad. Bueno, estamos en la fórmula. Bueno, la primera fórmula la podemos expresar así: aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. De esa misma fórmula podemos despejar a la velocidad en términos de la aceleración y tiempo, quedando así: velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. En caso de que el tiempo inicial fuera igual a 0, entonces la fórmula quedaría de la siguiente manera: velocidad inicial igual a velocidad final más aceleración por tiempo. Para concluir, el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado es un tema que no parece tan interesante, pero observándolo más profundamente es de mucha ayuda, ya que este se utiliza diariamente en nuestra vida cotidiana, como cuando nos transportamos o dejamos caer objetos.